Hoy es el día 12 de febrero del año 2022. El tema de hoy, salvación versus reencarnación. Vamos a analizar de manera concreta, de manera rápida y precisa esos dos términos y sus diferencias en el aspecto religioso y filosófico. ¿Para qué hacemos esto? Sencillamente para que la gente deje de creer en fantasías y se acerque un poco más a la realidad de lo que es la vida del espíritu y las posibilidades de la existencia humana sobre el planeta Tierra. Entonces, empecemos por el término salvación, que se usa en varias religiones. La gente cree que haciendo sacrificios de sangre, sacrificando corderos, ovejas, animales, puede llegar a obtener el perdón de sus pecados, de las culpas, de los errores que ha cometido. ¿Eso qué significa? Que la persona traslada al animal el pecado que ha cometido, lo degolla, derrama su sangre y esa sangre supuestamente limpia el pecado de la persona. Y la persona sigue adelante como si nada. En eso está basada la religión que profesa la salvación a través del sacrificio de un ser. Y luego esa creencia se traslada a un ser humano. Se supone que viene un maestro, da instrucciones, enseñanzas, y para que los pecados de toda la gente de la humanidad, no de una persona, sino de toda la gente de la humanidad, hay que sacrificar a ese ser humano encarnado, una divinidad encarnada. La sacrifican, la matan, le sacan la sangre y mediante esa sangre se perdona los pecados de la humanidad. ¿Qué tal esa versión tan sangrienta de lo que es la vida del espíritu? No podemos pensar que la vida espiritual se reduce a sacrificios de sangre. Debemos ir más allá, debemos ser más conscientes, más inteligentes, más contemporáneos con ideas que van hacia la grandeza del espíritu y no hacia la degradación del ser humano mediante sacrificios de sangre. En eso han consistido las guerras. Las guerras sacrifican gente con tal de obtener lo que se desea. Y en el caso del tema de la salvación, sacrifican a un ser humano con tal de darle gusto a un dios o a unos dioses como lo hacían los aztecas y los mayas, para darle gusto a ese dios y obtener beneficios y perdón de pecados y culpas. En el caso de algunas religiones en particular, ya no sacrifican personas sino maestros que han venido a la tierra a enseñar y los sacrifican como señal de perdón para sus pecados. Bien, pues allá las personas que creen en eso y que van a ser salvadas porque un ser humano ha sido sacrificado. Significaría esto, según esas religiones, que si Cristo se sacrificó y va a salvar a toda la humanidad, entonces Hitler se hubiera podido arrepentir unos minutos antes de morir y hubiera obtenido la salvación eterna. ¿Qué tal esa presentación de esa creencia acerca del perdón de los pecados mediante el sacrificio de un maestro, de un ser humano que viene a la tierra a enseñar?
Bueno, veamos su contraparte, o no la contraparte, sino no necesariamente es versus, sino la contraparte de otras interpretaciones, como las que tienen los hindúes y los budistas. En la reencarnación no hay perdón de pecados, sino consecuencias. La ley del karma se aplica. Entonces veamos cómo la ley del karma va a trabajar de la mano con la reencarnación, que no necesariamente significa, porque el término se ha usado porque la gente vuelve a la carne, o sea, a otro cuerpo, pero no necesariamente significa que siempre vamos a volver a un cuerpo. También hay regiones celestiales, regiones, niveles del espíritu, dimensiones a las cuales podemos ir donde no se necesita cuerpo para pagar los pecados que se han cometido o los errores que se hayan cometido, y también para disfrutar de la eternidad cuando se han hecho las cosas bien. Entonces, en el tema de la reencarnación funciona la creencia de la siguiente forma. Un ser humano viene a la Tierra y va a vivir determinado tiempo, 60, 80, 90 años, por mucho. Algunos menos del 1% pasan de 100 años. En ese periodo de tiempo la gente hace cosas, piensa cosas, ejecuta cosas, hace acciones que van a favor o en contra de otros y de la humanidad en general, incluso de la naturaleza. Esos actos producen reacciones en el universo. Eso se llama la ley del karma, ley de acción y reacción. Si usted hace algo que va hacia la oscuridad, recibirá de ese algo regiones e influencia de la oscuridad. Si usted va hacia la luz, va a recibir un premio de la luz, una reacción de la luz, y recibirá acciones positivas hacia su vida. Entonces, en el tema de la reencarnación, consiste en que el ser va a vivir diferentes experiencias en diferentes cuerpos y no necesariamente solo en la Tierra. Pueden existir existencias corporales en otros lugares del universo similares a la Tierra o incluso distintos a la Tierra en experiencias corporales. Es decir, la persona encarna. Por eso se llama reencarnar, porque ya perdió una encarnación o la dejó y vuelve y encarna en otra persona, en otro cuerpo. Es la misma persona, pero en otro cuerpo, y se manifiesta de otra manera para pagar el karma o para recibir un beneficio. Como vemos, ahí está la comparación fundamental entre lo que se cree de lo que es la salvación y lo que se cree que es la reencarnación. Personalmente, pues pienso que tiene más lógica y tiene más sentido ese recorrido universal que hace una persona mediante la ley del karma, y el ser se va purificando y aprendiendo a través de diferentes experiencias, no solamente en cuerpos, sino también interdimensionales, es decir, en diferentes dimensiones que tiene la experiencia del ser, del espíritu. En el tema de la salvación, pues hay gente que dice es que para Dios no hay nada imposible. Dios me puede perdonar ahora mismo mediante el sacrificio de un maestro como Cristo. Bueno, Dios puede hacer lo que quiera porque es la mente universal, es la que gobierna todo. Pero Dios también ha hecho leyes. Hay leyes universales que se cumplen. Una de esas es la ley del karma. Y hay leyes físicas que se cumplen y no se pueden transgredir porque tiene consecuencias.
Si usted abre la puerta de un avión en pleno vuelo y se lanza, Jesucristo no va a venir a recogerlo. Usted va a caer aplastado en el asfalto o en la montaña donde esté volando ese avión. Entonces, déjeme decirle, toda acción tiene reacción y existen leyes universales tanto del espíritu como de la física. Entonces, hay que respetar esas leyes para que podamos vivir de manera positiva y de manera que el espíritu pueda adquirir experiencias hacia la luz. Hay personas que se van a mover hacia la oscuridad y no les va a importar. Esas personas incluso saben la consecuencia de la oscuridad y sin embargo lo hacen. Bueno, son decisiones, son experiencias del ser. Hay seres de la luz y seres de la oscuridad. Y la mente universal es la creadora de ambas situaciones. Es decir, Dios, en su sabiduría y en su omnisciencia, crea la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y la experiencia espiritual. Hay espíritus hacia la luz y espíritus hacia la oscuridad. Hay leyes y hay ejércitos de la luz y ejércitos de la oscuridad, es decir, entidades que gobiernan ese sistema de la oscuridad y entidades que gobiernan el sistema del lado de la luz. Por eso hay categorías, se habla de categorías, así como en los ejércitos de la tierra, existen categorías en los ejércitos del espíritu, de la vida espiritual. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. Equivalentes a los sargentos, capitanes, generales, de un sol, de dos sol, tres soles, etc., como se maneja en el ejército y como se hace en el planeta Tierra y en otras dimensiones también. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, hay diferentes investigaciones. Hay un canal en YouTube que se llama SM, Experiencias Cercanas a la Muerte, donde usted podría ver y escuchar algunos relatos de personas que han tenido la experiencia de la reencarnación y han visto sus vidas anteriores. Es decir, que hay cierta comprobación de tipo investigativo que lo pueden llevar a pensar un poco más profundo y de manera más inteligente el tema de la reencarnación. Personalmente, mirando los dos puntos de vista, el de la salvación y el de la reencarnación, creo que la creencia de la salvación es una creencia facilista, donde yo hago lo que quiero, pero no importa. Como yo creo en el Salvador, Él me va a perdonar todas las bestialidades que haga y todo lo que haya cometido acá en la tierra. Pero eso no funciona así. En el tema de la reencarnación, yo soy el responsable de mi vida y no puede ser delegada a nadie más. Nadie más que yo mismo debo asumir mis consecuencias de mis actos, mis pensamientos, mis actitudes y la historia de mi vida. He visto y oído en religiones cómo las mujeres se burlan de los hombres y cómo los hombres se burlan de las mujeres, pensando que un Salvador los va a proteger a pesar de todas las bestialidades y pecados que han cometido. Hay mujeres cometiendo adulterio en las iglesias, pero como Cristo las perdona, el Salvador las perdona, entonces no les importa, porque al final de su vida será limpia. Y hay hombres también cometiendo adulterio y otro tipo de pecados capitales, como la avaricia. Roban y roban y roban al Estado y a las empresas para las cuales trabajan, pero como pertenecen a una iglesia, creen que van a ser perdonados por el Salvador y que sus vidas serán limpias por la sangre de ese Salvador. Allá usted. Yo le doy la diferencia entre las dos creencias y entre las dos posibilidades. Personalmente, de manera inteligente y mediante investigación científica y espiritual, he llegado a la conclusión que es mucho más inteligente, más lógico,
el tema de la reencarnación, que no necesariamente significa encarnar en otro cuerpo, sino pasar a otras dimensiones. Hay castigos en otras dimensiones donde no hay cuerpo, pero hay sufrimiento. Y hay premios en otras dimensiones donde no hay cuerpo, pero hay luz y hay armonía, que es lo que se busca en la existencia del ser. El espíritu se mueve entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, y en la medida que va viviendo su experiencia espiritual a través de la eternidad, pues va aprendiendo y va adquiriendo esa sabiduría necesaria para crecer en espíritu y en verdad, como diría el maestro. Bien, ahí les dejo las dos posibilidades. Es su decisión si se mueve hacia una o hacia la otra, hacia la luz o hacia la oscuridad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido de reflexión y no olviden, usted es el que decide. Tiene libre albedrío para irse hacia la luz, hacia la oscuridad, o hacia la creencia de la salvación o hacia la creencia de la reencarnación, o la que usted logre investigar. Que tengan un día bonito, que tengan una excelente semana y que Dios bendiga su camino.